Mi gente, para los que recuerdan la Kemei 2299, aquí tenemos la actualización ideal. Para los que recuerdan la Kemei 2299, una máquina que causó mucho movimiento en las redes sociales, ya que su precio era tan bajo para lo que ofrecía. Sin embargo, tenía sus carencias, tenía sus puntos bajos. No todo era bueno en la maquinita, a pesar de que su precio era bien bajo. Y digo bien bajo respecto a la competencia. Ya en calidad-precio, eso lo ve cada quien. Si te sirve la máquina, le sacaste el jugo por el precio que pagaste, pues eso es calidad-precio. Si la encontraste muy barata, digamos que eso fue una máquina regalada para ti. Si compraste la máquina, eres una persona que tiene un presupuesto quizás pues limitado y la máquina justamente a ti no te funcionó bien, digamos que no fue calidad-precio para ti. Esto ya depende de cada quien, depende de cada bolsillo, depende de la persona, depende del país, depende de la economía donde se encuentre. En todo caso, fue una máquina que causó mucho movimiento. Es uno de los videos más vistos que tengo en mi canal y también le hice varios videos y comparaciones a la Kemei 2299. En este caso tenemos aquí la Kemei 1807. ¿Qué tiene esta máquina que podría ser mejor que la 2299? Ya aquí, por ejemplo, el precio no es igual, ya se alza unos 15 euros más, que créanme que no es nada para lo que ofrece la máquina. Está alrededor de 20-25 euros, depende, vuelvo y repito, en qué país estés, depende de tu economía y depende si es que llega a tu país. También depende si la compras sin caja o con caja. Recomendación, cómprala con caja, ya que tiene la cuchilla interna de cerámica y pues pueda que en el viaje que va de un lado a otro, un mal golpe se puede romper la cuchilla. Ya me ha pasado, por eso te recomiendo comprarla con caja. Este es el unboxing de la Kemei 1807, el trimmer nuevo de Kemei que viene a reemplazar a lo que fue la Kemei 2299. Se ve que es un trimmer muy interesante y prometedor. Vamos a proceder a abrir. Aquí en el interno tiene un plástico que cubre el contenido que hay adentro. El plástico que viene a la máquina, que en este caso pues no la tengo porque ya la he sacado, la tengo afuera porque quiero mostrarle algo muy interesante. Vamos a ver lo que trae internamente: libreto de instrucciones, cepillito para limpiar y peinecito. También está el cable de carga y obviamente el aceite no está. Digamos que los accesorios están bien para quien los quiere usar como uso personal. Dejamos todo esto aparte y proseguimos con la máquina. Aquí tenemos lo que es el trimmer 1807, cuerpo que ustedes ya conocen, ustedes ya han visto que es exactamente igual a la Kemei 2299. Tiene cierta diferencia que ya la vamos a ver. Tiene una pantalla aquí. Vamos a proceder a quitar el plástico que cubre la pantalla. Ok, ahí está la pantalla bien grande, que es exactamente igual al clipper que hace combo, el 1667, que ya está en el canal. Este es su combo. Aquí en la parte trasera vemos que dice que tener 10 watts de potencia. La cuchilla que trae interna de cerámica y la externa es esta que ven aquí, que tiene aceite en este momento. La regulación que tiene, esa es completamente acero, como pueden ver. Y les cuento que la regulé muy fácil, pero muy fácil, no llegó a regular a cero. Ahora les explico cómo hice. Bueno, no exactamente cómo hice, sino con qué lo hice. Pues vean este accesorio que llegó aquí. En lugar de un cubre cuchilla, llegó esto. ¿Qué creen que es? Es el accesorio para regular la cuchilla a cero que viene junto a esta máquina, mi gente. Eso es un punto muy bueno e interesante, mi gente. Excelente accesorio que ha llegado aquí, donde simplemente lo coloqué aquí de esta manera, lo aflojé un poco de los dos lados y simplemente empujé la cuchilla para adelante y luego apreté. Y vean la regulación que quedó. Ok, esa es la regulación que pude hacer con ese accesorio que viene junto a este trimmer. Perfecto, mi gente, me ha encantado. Y seguimos revisando lo que es el trimmer. Vean que tiene pines de carga al igual que el clipper, pero sin embargo no trae base de carga. Y de nuevo me hago la pregunta: ¿por qué tiene pines y no trae base de carga? Bueno, eso ya lo expliqué en el video del clipper. La pantalla que está aquí es igual al clipper y vean cómo se ve. 7000 RPM y 8000 RPM, que sin embargo llega a más de 8000. Estuve midiéndolo y llega a 8150, 8200 por ahí. Y la primera velocidad son 7500. Ese es el sonido. Y solo queda usarlo para ver qué tal. Pero antes de proseguir quiero mostrarles algo. Estos cuerpos que ven aquí, uno es de la Kemei 2299 y este es de la Kemei 2293, lo que en su día fue una actualización del 2299. Ahora, la diferencia que van a ver de ergonomía pues es lo que están viendo ustedes, mi gente. Vean, no tiene aquí la parte para colocar el dedo, sin embargo tenemos una pantalla. No es tan curvada que digamos, curvada o curviada, mi gente, díganme ustedes cuál es la palabra correcta. Sin embargo, el diseño es el mismo casi.
casi es el mismo, simplemente que no tiene mucho la curva, digamos. Después es exactamente el mismo cuerpo, más o menos. Y de lo que es la 2293, mi gente, es lo que están viendo ustedes aquí. Esta es la 2293, completamente de metal, y vean cómo el color pues se le sale con el tiempo. Acá teníamos algo mejor para encenderlo, teníamos esto para agarrar, no teníamos base de carga y compatibilidad con las cuchillas Babyliss. En la 2299 tampoco teníamos base de carga, sin embargo hoy existe la versión actualizada con base de carga, pero no tenemos compatibilidad con cuchillas Babyliss. Acá no tenemos base de carga, tenemos pines. La compatibilidad no sé si existe, seguramente sí, mi gente, sí existe, porque la medida de los tornillos que ven aquí pues es, digamos, igual a lo que es Babyliss. Vean que ahí se ven la medida de los tornillos y es del mismo tamaño. Estas las tengo sin cabezales porque siempre estoy haciendo pruebas diferentes. Acá el material es en plástico, no ha mejorado el material, pero de todas maneras la hace una máquina bastante ligera y, como escucharon, no es ruidosa. Y ya con bastante fuerza, así que vamos a usarla para ver qué tal. Como vieron en el unboxing y una pequeña comparación que fue con los otros trimmers, digamos que lo fuerte que tiene la maquinita, pues si quisiera comparar con la Akeme 2299, el motor es un poco más fuerte porque la Akeme 2299 también tenía bastante fuerza. Sin embargo, aquí la tenemos controlada. Quiero decir que es un motor que se mantiene justo en las velocidades, no va a variar. Esto no va a variar si está lubricada, si está descargándose, aquí no va a variar, porque aquí adentro lo que tenemos es un motor de 9000 RPM, que son los que encontramos en máquinas como esta. Estos motores son bastante precisos. Pues ¿qué pasa? Que esos motores los metieron en un cuerpo de una 2299 y ya quedó espectacular. Me gusta porque aquí no tengo ese problema de que si el trimmer tenga mucha fuerza o tenga poca, porque la necesito. En un trimmer necesito fuerza si es que quiero quitar peso. Sin embargo, el sonido no se ha alborotado. Escuchen la primera velocidad, porque tiene dos velocidades como les mencioné. ¿Podría ser suficiente esta primera velocidad? ¿Cómo les explico? Ya que está la segunda, uso la segunda. O sea, eso es mi explicación. Escuchen la segunda. Ahora escuchen la comparación de la primera con la segunda. Primero la primera y después la segunda. Eso es el sonido, saquen sus conclusiones. Yo la escucho que no es ruidosa. Quizás no sé cómo se está escuchando a través del micrófono, pero no es ruidosa, ¿ok? Si la escuchan muy silenciosa, tampoco no es que sea silenciosa, pero digamos que yo estoy en un completo silencio. Ya trabajando en un salón con música y conversación, digamos que esto casi ni se va a escuchar. Aparte que el trimmer lo usamos mucho menos que lo que es el clipper, menos que estoy haciendo un diseño que requiera de mucho tiempo, mucho trabajo. Tenemos cuchilla interna de cerámica y cuchilla externa, una cuchilla normal de Kemei, ok, no hay una especificación, algo en concreto que te diga esta cuchilla tiene esto que me llama la atención. No, es una cuchilla normal de Kemei. No son las mejores que hay, pero digamos que pues por el precio, vuelvo a repito, está muy bien. Sin embargo, lo que tengo que decir es que con la fuerza del motor, las cuchillas no calientan, tampoco. No es que no calientan para nada, o sea, no es excesivo, el calentamiento del trimmer, o sea, no va a dar molestias al cliente. Punto bueno e importante, pero muy importante, es la compatibilidad y la regulación a cero, algo que la 2299 pues no tenía, y tenía que hacer mucho proceso para ponerle otra cuchilla. Sin embargo, no quedaba el sonido pues muy bien, que digamos. Sin embargo, acá tenemos compatibilidad. Todavía no la pruebo, pero ya con ver la medida de los tornillos pues ya es compatible. Y la regulación a cero, aquí hay, aparte de que es bueno que se puede regular a cero,
el otro punto importante, mi gente, es que trae un accesorio para regularla a cero, pero es buenísimo este accesorio que te venga incluido en el trimmer, ¿no? En el producto, que llega en este caso como cubre cuchilla, pero sin embargo es para regular la cuchilla a cero. Verdad que me ha gustado porque el material es bueno, este accesorio es buenísimo, no es como un cubre cuchilla que son suavecitos. Esto es más fuerte, más robusto que un peinecito normal. Mi gente, esto está buenísimo. A ver, ¿por qué resalto esto bastante? Porque ya te viene incluido, no lo tienes que comprar aparte. No es que este accesorio ha salido en AliExpress y te lo están vendiendo por 10 euros que podría costar mínimo. No, es que ya te viene en el trimmer, ¿me entienden? Y siendo que el trimmer está entre sus 25 euros, digamos, con esto incluido, yo creo que ahí lo coloca en una relación calidad-precio bastante importante, que ya el trimmer de por sí es bueno. Limpia bien y marca bien. A ver, limpia mejor que marca. ¿A qué me refiero? A que la máquina, como todo trimmer, te va a limpiar muy bien, te va a ras muy bien. Ok, hasta ahí todo bien. Para marcar, te va a marcar, pero no con esa precisión que tú esperas. Por eso es que hay muchas personas, como yo, incluyéndome, que cambio la cuchilla, que estoy buscando otra cuchilla que colocarle. En este caso digo, punto bueno que llega la compatibilidad con cuchillas Babyliss, porque en este caso puedes ponerle cuchillas Lense, Yukai o Babyliss si tienes la oportunidad de comprarte Babyliss, pero es que también comprarte un trimmer de un precio pues mucho más bajo que la propia cuchilla Babyliss, pues en este caso te recomiendo las cuchillas Yukai o Lense Pro, que se encuentran alrededor de 10-15 euros por ahí, y puedes trabajar, digamos, un poco mejor, puede aumentar tu calidad de trabajo y también la facilidad para trabajar, ¿no? Porque obviamente marcando mejor es menos tiempo, pero para lo que va colocado el trimmer en una relación calidad-precio excelente, digamos que yo no le cambiaría la cuchilla, pero sí soy una persona que le gusta usar 2 o 3 trimmers, uno para limpiar, uno para marcar y pues ya tener otro ahí de reemplazo para variar, porque los precios no son altos. En conclusión, digamos que los puntos buenos son eso, que tenemos un motor más fuerte, por cierto, 10 watts de potencia, cuchillas regulables a cero, sistema compatible, pantalla, el trimmer también es silencioso. Pues hay estas pequeñas cositas recogidas ahí que la hacen hacer un trimmer mejor que lo que fue la Kemei 2299, no que hoy en día no valga la pena la 2299, pero aquí tenemos algo un poquito, quizás no superior en calidad, pero sí superior en todo el resto, ¿no? Bueno, vamos a hacer comparación de este trimmer, obviamente, con otros trimmer Kemei y otros de otra marca, pero lo que quiero hacer comparación de trimmer que tengan ese mismo rango de precio, o sea, que no sobresalgan quizás los 50 euros, 40 euros, que sean todos entre 25 y 35 euros, digamos, ¿no? O dólares. Algo que me deja curioso es que tienen los pines aquí, como ya lo comenté, igual que el clipper también, es que no sé si habrá una base de carga compatible con este sistema, ¿no? Que tienen este trimmer 1807 y el clipper 1667 que ya vieron el revisado. Pues vamos a ver qué pasa. Mi gente, cualquier pregunta que me tengan que hacer, ahí en los comentarios. Voy a hacer video de actualización donde le voy a cambiar la cuchilla, donde pues van a tener más información sobre este trimmer. Este no va a ser el único video. Link en la descripción y el primer comentario. También, si llegaste hasta aquí, ya sabes, un like y un comentario ahí si te gusta este contenido. Y como siempre, nos vemos en el próximo video.